Plaza Podcast. Desayunos Valencia Plaza. Pilar Lloret es directora general de NAO Sustainable Asset Management, una gestora que apuesta por la inversión responsable en un momento en el que se exige a las empresas demostrar no solo resultados económicos, sino también un impacto positivo en su entorno, en cómo consumen energía, gestionan recursos o tratan a sus trabajadores. Su mirada nos ayudará a entender hacia dónde va el mercado y qué esperan hoy inversores, clientes y administraciones de la empresa familiar. Señora Lloret, ¿qué tal? Muy buenas. Pues muy buenas. En los últimos años, la inversión responsable ha dejado de ser opcional. ¿Qué cambios están viendo en la empresa familiar para adaptarse a estas nuevas expectativas? Bueno, yo creo que la empresa familiar precisamente son los primeros que han adoptado todo este tipo de cosas, ¿no? Yo creo que lo han tenido siempre en su ADN. Es donde menos ha costado explicarlo, ¿no? Sobre todo en compañías, pues como en el caso de Grupo Thriser, por ejemplo, que es el accionista de NAO Asset Management, pues tiene una vocación también que no va solamente, va más allá, ¿no?, del beneficio, va también pues en dar algo a la comunidad, ¿no?, en devolver parte de lo que la comunidad pues también te ha dado, pues también lo quieres devolver. Siempre desde el principio, desde que se constituyó el grupo en 2007, los valores precisamente eran ese respeto precisamente a la comunidad, ese respeto también al trabajador, que el trabajador pudiera crecer, muy basado también en el tema de pues las personas, ¿no? Y luego, aparte de esto, también respeto al medio ambiente. Y esto es precisamente lo que también se quiso plasmar en NAO Asset Management, ¿no?, en la gestora. Es curioso porque cuando la gestora nace en 2018, pues era justo cuando se empezaba a hablar de todo el tema de inversión sostenible, inversión responsable en España. Bueno, esto era un concepto que ya en el mundo anglosajón existía y que precisamente ya estaba dentro del grupo, ¿no? No era algo que nos viniera de nueva, sino que era un requisito también que el grupo nos pedía, ¿no?, cuando sacamos la gestora, que se hicieran inversiones con cierta ética, ¿no? Entonces, ahí desde luego pues es algo que yo creo que a la mayoría de empresas familiares y empresas, pues por ejemplo, pequeñas y medianas de la comunidad, no es algo que les venga de nuevas. Yo creo que es algo que entienden perfectamente. Muchas compañías tradicionales todavía perciben la sostenibilidad como un coste añadido. Sí. ¿Puede convertirse realmente en una ventaja competitiva? Ventaja competitiva, desde luego. Muchas veces, pues porque a veces no hay que verlo como un coste, hay que verlo como una inversión. En primer lugar, pues porque cuando haces determinados desarrollos en tu compañía, pues para tener mayor eficiencia energética, por ejemplo, al final eso se va a notar, ¿no?, en la factura. Si también haces mejoras, por ejemplo, en todo lo que es tu planta productiva, pues para tener menos residuos, consumir menos agua, etcétera, y demás, también lo vas a tener. Luego, porque aparte, evidentemente, ahora las normas se están endureciendo en muchos sectores y cuanto antes las apliques, desde luego te vas a ver beneficiado respecto del resto de competidores, ¿no? En este caso, desde luego, lo que hay que intentar precisamente es que al final no sea un gasto, ¿no?, que sea una inversión y que lo que hagas no sea al final un tick de box, ¿no? El marcar la casilla, ya lo he hecho, lo tengo puesto en un protocolo, en un informe y ya está, sino que realmente te sirva para conocer mejor tu negocio y para planificar mejor y gestionarlo mejor. Desde su trabajo como gestora, ¿qué prácticas concretas han demostrado mejorar tanto la eficiencia operativa como la imagen pública de una empresa? Bueno, la imagen pública de una empresa es muy importante y desde luego aquí el tema de la sostenibilidad es clave, ¿no? O sea, una compañía, por mucho que pensemos que la sostenibilidad está como lejos todavía de la cabeza de consumidores, comunidad, etcétera, si tú tienes, por ejemplo, una compañía que hace barbaridades o que ha tenido algún percance o alguna incidencia grande respecto al medio ambiente y demás, con lo que te vas a encontrar es precisamente con una reputación mala. Y eso, desde luego, va a recaer sobre tu producto. Yo creo que al final una empresa que hace las cosas bien desde el punto de vista medioambiental, que tiene buena reputación desde el punto de vista de cuidar a sus empleados, de cuidar a la comunidad y demás, al final va a poder pedir un mejor precio para su producto porque se le va a percibir también como una compañía mucho más fiable, ¿no? O sea, más confiable en el servicio que te dé y demás. Y esto, desde luego, es básico para las compañías, ¿no? Para muchas compañías. Hay otras compañías que a lo mejor tienen un producto menos diferenciado, pues a lo mejor no lo perciben así, pero en general, desde luego, una compañía que hace las cosas bien normalmente va a ser más querida por el consumidor y se le va a premiar tal vez con
un precio a lo mejor superior al de la competencia, que desde luego lo que te da es también esa calidad y esa fiabilidad. Se empieza a pedir a las compañías más información sobre su impacto medioambiental y social. ¿Cuáles son los aspectos que más cuesta medir o justificar? Bueno, en general es muy difícil medir, por ejemplo, pues todo lo que es relacionado con el tema medioambiental, ¿no? Huella de carbono y demás. Todas estas cosas al final se tienen que medir para todos de la misma forma. Evidentemente ya se van lanzando estándares, pero todavía todas estas cosas cuesta medirlas, ¿no? Porque tampoco hay muchas veces herramientas, pero poco a poco se va mejorando. La cuestión es que desde luego empecemos en algún momento a medirlo. Tal vez pues cuestiones también como la satisfacción personal muchas veces también es difícil de medir, ¿no? A ver qué métricas vas a poner, ¿no? Pero bueno, ahí hay una estandarización de métricas que lo que está haciendo es que precisamente cada vez cueste menos, ¿no? Pues hablemos de talento. La gestión empresarial cada vez requiere nuevas capacidades, desde entender datos hasta comunicar impacto. ¿Qué perfiles o competencias deberían reforzar las empresas familiares para afrontar esa transición? Perfiles o competencias todos en general. Yo creo que la cultura se tiene que imponer o se tiene que intentar que empape a todo el mundo que está en una organización. Muchas veces se habla de retención del talento. Y a mí me parece un poco triste que se hable de retención del talento en algunas empresas que se les premia sobre todo a los puestos que se supone que son más core o con un perfil como más técnico o con un know-how importante, ¿no? Bueno, pero es que en una organización realmente se necesita a todo el mundo, incluso en aquellos puestos de trabajo que a lo mejor podemos considerar un poquito más básicos o que se requiere menos cualificación. También se requiere cualificación, también se requiere explicar a la gente que las cosas las debe hacer bien, que tiene que tener un comportamiento ético y que esa persona esté a gusto. ¿Por qué? Pensemos, por ejemplo, en un puesto de trabajo que a lo mejor sin desmerecer a nadie, ¿no? Yo lo veo mucho, por ejemplo, en la hostelería, ¿no? Que a veces las personas que atienden y demás ves ciertas capacidades que a lo mejor se podían mejorar. Creo que ahí, pues por ejemplo, también se tendría que poner el foco, ¿no? En esos trabajos que a lo mejor son más básicos. Sobre todo porque un empleado descontento a lo mejor puede significar muchos clientes descontentos que no vuelven, ¿no? Y luego, por otra parte, aunque haya perfiles que consideremos que puedan ser más bajos dentro de todo lo que es el empleo en una empresa, hay que tener en cuenta que la rotación de personal nunca es buena, principalmente, bueno, o es malísima, es nefasta, ¿no? Principalmente porque, para empezar, te crea ciertos costes adicionales, costes de formación, pues costes de mucho tipo, costes de tener que enseñar a la nueva persona que viene, luego también te va a crear precisamente un mal ambiente, ¿no? Entonces yo creo que al final los perfiles y talentos los tiene que pensar muy bien la empresa, pero sobre todo lo que tiene que pensar es que a cada uno tiene que darle precisamente su importancia, ¿no? La importancia en la que está y cuidar de todos ellos, ¿no? La inteligencia artificial está entrando en todos los sectores. ¿Cómo puede ayudar a evaluar mejor el impacto de una compañía y a tomar decisiones más informadas? Bueno, la inteligencia artificial aquí, sobre todo, oportunidades, pero también retos, ¿no? Y muchas veces estamos diciendo que nos puede ayudar mucho a todo el tema de la productividad, sobre todo en los trabajos más básicos, sobre todo como herramienta, pero también hay que tener en cuenta que no es un oráculo, ¿no? Yo ahí, sobre todo, hay que empezar a verla, desde luego. Ninguna empresa se puede quedar al margen de todo lo que es la inteligencia artificial y todo lo que puede hacer por su negocio. Aquí no se trata solamente de cuestiones generativas, ¿no? De tema, pues, anuncios o publicidad o, como muchas veces se dice, cruzar datos y tener mayores ventas. Hay también cuestiones muchas de productividad dentro del negocio, pero también hay que llevar cuidado, ¿no? Yo creo que sobre todo ahí, evidentemente, como digo, creo que la productividad y sobre todo en determinados trabajos va a ser muy importante, nos va a ayudar muchísimo como herramienta, desde luego, como digo, no como oráculo, pero hay que llevar también cuidado y sobre todo hay que formarse, ¿no? Yo creo que lo principal es saber cómo hay que manejar determinadas herramientas. Desde luego, lo que más va a ayudar es que las decisiones pues se van a poder tomar más rápidas y la información la tienes en menos tiempo. Pensemos, evidentemente, en la inteligencia artificial como herramienta, o sea, sabiendo que, oye, lo que antes tenías un trabajo de campo muy importante que hacer, ahora con los datos que tú tienes de empresa te los puede agregar mejor y darte mejor información, siempre, como decimos, sabiendo lo que estás haciendo o haciéndolo una persona que tenga conocimiento de cómo se tiene que manejar y que ahí desde luego vas a ganar bastante tiempo e incluso te puede sacar muchas veces también fuera de tu zona de confort o de lo que normalmente tienes en tu cabeza, ¿no? Que tiene que ser el negocio y te puede
dar nuevas visiones y oportunidades del negocio, ¿no? Pero siempre, evidentemente, teniendo en cuenta que no es un oráculo. Desde su perspectiva, ¿qué apoyos públicos serían realmente útiles para que las empresas familiares pudieran avanzar en sostenibilidad sin perder competitividad ni caer en una carga burocrática excesiva? Bueno, si me pusiera a hablar de esto no acabaría nunca y además el sector público pues probablemente se enfadaría conmigo. Creo que el sector público lo hace mal, peor, ¿no? En general yo creo que no hay una visión. Muchas veces muchas normas nos vienen impuestas de fuera también, bueno, o de la Comunidad Europea, y creo que muchas veces no se tiene en cuenta lo que es el tejido empresarial, ¿no? Que ese tejido empresarial es un tejido más pequeño y que necesita más ayuda, ¿no? A veces se piensa solo en la gran empresa, en las multinacionales. Y creo que esto pues hace que precisamente con determinadas normas, determinadas leyes, determinados plazos que se imponen a las empresas y sin ayudas, pues se desplace muchas veces a la pequeña y mediana empresa en pos de la multinacional. Lo cierto es que yo para empezar les pediría que pusieran los pies en la tierra y vieran lo que hay, ¿no? Y fuéramos pues en un sentido más práctico. Muchas veces yo creo que lo que prima dentro de todo esto pues es el titular de nos hemos puesto objetivos dentro de 4 años o dentro de 5 años o a 2030, pues que a veces son muy ambiciosos y que las empresas pues no van a poder llegar o difícilmente van a poder llegar o con una factura muy gorda y perdiendo competitividad respecto de otras empresas extranjeras y no se fijan en esa transición que tiene que haber, ¿no? Pero bueno, ya te digo que para empezar es que bajen un poquito a la realidad, vamos. Pilar Lloret, directora general de Now Asset Management, muchísimas gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias y encantada de estar con vosotros.